En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según todas las costumbres abominables de las naciones paganas y mancharon la casa del Señor que Él había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les enviaba desde el principio avisos por medio de mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas, hasta que estalló la ira del Señor contra su pueblo. Y ya no hubo remedio. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada, los llevó prisioneros a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que se estableciera el reino de los persas. Así se cumplió la palabra del Señor por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, quedará desolado y descansará todos los días hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, dicha por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó comunicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habló Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes permanezca a su pueblo, sea Dios con él y suba. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único,
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hay tres partes de mi sermón el día de hoy que pues haré todo el esfuerzo de en ellas expresar lo sustancial del mensaje de la palabra litúrgica de Dios hoy. La primera parte es la necesidad constante, pero también urgente, de ser salvos. Ser salvo o recibir la salvación viene del latín salutis o salud. Recibir o obtener la salvación plena no está en nuestras manos. Nos viene de aquel que es la salud perfecta, de aquel que es fuente de todo bien, de aquel que es el camino, la verdad y la vida, pero además también la luz. Junto con la luz, el agua que da vida. Todos estos simbolismos de los que habla el evangelista Juan, de alguna manera son confirmados por los otros historiadores o proclamadores de la persona de Jesús que vino a nuestra historia, a nuestro mundo, para hacer la diferencia. Nosotros tenemos la bendición de haber recibido de nuestros padres la vida de Dios, la vida del cielo, la vida eterna. Y por lo tanto usted y yo ya tenemos esa garantía que no solamente por creer de boca, sino porque nuestra vida refleja la fe cristiana, la fe en Cristo, y por lo tanto no tenemos derecho a proclamar el mal como algo bueno. Ni siquiera la opción, podríamos decir, aunque como hombres y mujeres, por habérsenos dado la libertad, pero también se nos dio la inteligencia, se nos dio un corazón, se nos dio un propósito en la vida. Fíjense qué rápido dije las 4 cosas con las que la dignidad humana fue dotada: nuestra capacidad de pensar o el uso de la razón, nuestra capacidad de amar, o personas que tendemos a lo bueno, al bien. Nuestra capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, no solamente escoger lo bueno, sino de entre bueno y bueno escoger lo mejor, y entre lo mejor y lo mejor escoger lo más excelente. Para eso se nos dio una capacidad de libre albedrío para decir: siempre debo escoger lo que es mejor, no nomás una cosa buena y entre otras, entre muchas buenas, mucho menos entre la buena y la mala. Por supuesto que hay que escoger las cosas buenas. Pero además de habérsenos dado la razón, el amor, la voluntad y la libertad, se nos da un propósito para nuestra alma, o ese principio vital que todos llevamos y que al haber sido bautizados, nuestro espíritu, nuestra alma, se abre al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo,
que viene a nosotros para ampliar nuestro horizonte, para mirar hacia arriba y lanzarnos a ese vuelo tan alto. Pues en nuestro corazón ha sido puesta el ideal o el deseo, el anhelo del cielo, como un halcón o un águila, que son las aves que levantan el vuelo más alto que el resto de las aves. Y todos los seres humanos hemos sido dotados de ese anhelo, de ese deseo del cielo, de lo mejor, de lo más grande, lo más bello, lo más bueno, lo más verdadero. Pero desafortunadamente, por nuestra naturaleza humana, aunque tenemos el corazón de un halcón o de un águila, se nos dieron las alitas de un pollito. Y por eso hay un contraste en nuestro ser. Por un lado, ambicionamos lo más grande y por otro lado tenemos unas alitas tan chiquitas que apenas caminamos, apenas damos brinquitos, mucho menos volar. Pero hoy se te está dando a ti y a mí la oportunidad de saber cómo hacer para que nuestras alas crezcan, para que nuestros piecitos se hagan ágiles, para que nuestro corazón tenga por meta lo más bello que nosotros podemos concebir, que es la gracia del Señor, que es su bendición. Por eso, las lecturas de hoy nos dan una historia primero de Israel. ¿Cómo sucedió con este pueblo escogido por Dios? Cuando Dios más los ama, ellos más se rebelan. Cuando el pueblo cae por sus rebeldías y sus desobediencias, una y otra vez Dios viene a su rescate y los salva. Pero una y otra vez el pueblo testarudo se inclina ante los ídolos, ofende a Dios, comete las injusticias, hasta el punto de que Dios llega a concluir: no hay remedio, no puedo más. Que todo un Dios diga no puede más. ¿Es verdad que el Todopoderoso no pueda más? ¿O será porque ese amor que le tiene a su pueblo y para no destruirlos en un 2x3, su misericordia lo detiene, le pone límites a su enojo o a su justicia y prefiere mejor que pretenda ser uno que no puede? Como si Dios no pudiera algo. Dios lo puede todo, pero no puede transgredir la norma que él mismo se impuso y le dio a los hombres la capacidad de escoger, como ya he dicho, de entre lo malo y lo bueno, escoja lo bueno, entre bueno y bueno lo mejor, y entre lo mejor y lo mejor lo más excelente. Pero las personas tercos en sus vicios y en sus cadenas, en sus amarras, no quisieron escuchar a los profetas. Y por eso el Señor los entregó a la servidumbre del exilio en Babilonia. Si ya los había rescatado de la esclavitud de Egipto, ¿cómo es posible que este rey Joaquín, a propósito, y Ezequías otro más, que se les dijo claramente por medio de los profetas: no sigan la política de Egipto, mejor sométanse al yugo de los babilonios, porque ellos tienen toda la capacidad de darles el espacio y el tiempo para que ustedes me sigan adorando? Pero no. Los políticos de este mundo no le creen a los profetas de Dios. Sienten que Dios está usurpando su papel. Y ellos, como jefes de este mundo, se creen los dioses y señores por el dinero, por las influencias, por la fama, por sus deseos desenfrenados de vicios, de sexo, de fama, de todo lo que sea. Y en lugar de obedecer al hombre o a la mujer de Dios, a los profetas y profetisas, quisieron llevar a cabo sus planes ajenos a Dios, a espaldas de Dios, y persiguieron a los profetas. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que el pueblo, aquellos poquitos que sí les son fieles a Dios, llenos de lágrimas, tienen que responder a sus captores, aquellos que los llevaron de exilio, y les decían: cántenos un cantar de Sión. Y ellos con lágrimas en los ojos: ¿cómo
¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Si yo me olvido de ti. Yo creo que la mejor manera de entender a los judíos es cuando las personas en un pueblo que no es el suyo, en una nación como en esta, que vienen de México o de otros países y añoran su terruño. Y desean, yo quiero en la Navidad o en tiempos de vacaciones volver a ver a mis padres, a mis familiares, a ir a ese santuario, a cumplir esa manda a la Virgen de Guadalupe o a ver a la Virgen de Talpa o al Señor de Carácuaro o de Chalma. Y junto con mi pueblo esos cuetones y esas fiestas y que añoramos de corazón esa religiosidad propia de nuestros pueblos. Y que aquí en la cárcel del ICE, de la migra, allí te pongan los de la migra a decirte: hey, cántanos, cielito lindo. ¿Usted cree que no le saldrán lágrimas a una persona que de verdad quiere a su familia, a su pueblo, y en la cárcel que le toquen una canción de Chente Fernández o de Juan Gabriel o de las que más le llegan al corazón? Es para llorar. ¿Por qué? Porque uno ha soñado lo mejor para su familia, para el país de donde viene, para este país, para encontrarnos con tanta desgracia. Hoy la palabra de Dios tiene un mensaje para todos. Analiza y ve cuál es la raíz de tus desgracias. ¿Cuál es la razón por la que te sientes solo? ¿Por qué te sientes persuadido, volado, porque encantado con lo que el mundo ofrece, sea una buena camioneta, sea cosas buenas que ocupas y muy en sí no malas, pero que a veces uno hace malo lo que Dios ha hecho bueno? Sean propiedades, sea la intimidad con tu pareja, sea echarte una fría, celebrar, ¿por qué no? Pero cuando la mente es perversa, cuando los ojos son turbios, porque lo que traes en tu corazón es la lujuria, una fiesta normal, bonita, de familia, estás mirando a una mujer con ojos que no te tocan, sabiendo que no es tuya esa persona, o codiciando la camioneta o las cosas o el vestuario de otro. ¿Y tú crees que el Señor no se da cuenta? Pero más aún, aquí viene la gran noticia del Señor. Si tú te reconoces entre aquellos que está por los suelos, que ha tocado fondo, que se encuentra como en ese pozo donde echaron a Jeremías y donde gracias a una persona, no sé si ustedes han visto la serie del Rico y Lázaro estos días y si han visto todos los capítulos o unos cuantos nomás. ¿Quién de ustedes, pues no sé, si primero les pregunte cuántos están viendo simplemente María o María la del barrio, todas esas novelas? ¿Quién ha visto esas novelas que seguido, casi todas esas novelas que nos ponen en la noche, verdad? Los ricos también lloran. ¿Quién ha visto esas novelas? ¿Quién no ha visto novelas? Alce la mano los que han visto alguna novela en su vida. ¿Quién ha visto novelas en su vida? Fíjense entre ustedes cuántos levantaron las manos, ¿eh? Ahora les pregunto, ¿quién está viendo la serie a las 8 de la noche en un canal, que no le voy a decir cuál porque es promoverlo y a mí no me dejan hablar entonces ya con ellos, ¿verdad? Es promover los diokis. ¿Quién de ustedes ha visto una novela que está pasando a las 8 de la noche y que se llama El Rico y Lázaro? Alce la mano quien está viendo esa novela. La mitad, fíjense. O sea, que la mayoría les encanta la basura de telenovelas. En cambio, cuando hay una novela buena, de gran mensaje, pues como que no llama la atención. O sea, tiene que ser basura para que le guste, ¿verdad? Algo que no les produce nada, que no les educa. En cambio, cuando hay algo bueno en la televisión, pues a ver, esa serie es una síntesis de toda la historia dramática de Israel, en la que nosotros se nos da la oportunidad de ver la lectura del capítulo 36 de las Crónicas, que prontito ya no vamos a necesitar este misal cafecito y se pueden llevar ese libro, para que en la lectura de hoy vean el script o ¿cómo se llama? El libreto o las anotaciones básicas de esa serie del Rico
y Lázaro. Porque allí se nos describe casi capítulo por capítulo lo que sucedió con Israel. ¿Por qué? Porque además es la conclusión del Antiguo Testamento. Allí se nos dice cómo todos los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, hicieron de sus abominables todas las acciones. Cuando deberían adorar al único Dios, cometieron toda esta idolatría. En la misma casa de Dios, en el templo de Jerusalén. Si alguien está viendo todos los días esa serie, recuerde cuando a Ezequiel Dios le permite entrar por una hendidura al templo y él entra y Dios le muestra a Ezequiel cómo los sacerdotes están adorando a la diosa Astarte, a los dioses egipcios y todo. Dios se enoja tanto que concluye, como dice en esta lectura, después que se nos narra que el Señor, el Dios de sus padres, les había enviado siempre avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Esa gente, Israel, maltrató a los verdaderos profetas, a los que Dios les envió, y creyó en otros falsos profetas. Ustedes que han visto esa serie saben en qué capítulo se nos habla de ello. Pero ellos mataron a los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de los profetas que Dios les enviaba, hasta que estalló la ira del Señor contra ese pueblo. ¿Y qué dice la frase clave de esa primera lectura? Ya no hubo remedio. Usted y yo sabemos que el día que nos vamos a morir, vamos a entregar cuentas a Dios en los últimos instantes de nuestra vida personal, pero que ese es un juicio. Viene el segundo, cuando se termine este mundo y venga Jesús por segunda vez, donde ya la Santísima Virgen no podrá interceder. Ella, la Virgen del Carmen, patrona de las ánimas del purgatorio que están sufriendo allí. Hoy vamos a ver las bases de que nosotros creemos que ya el Antiguo Testamento profetizaba que después de la muerte algo de esperanza quedaba en la oración por los difuntos, en la intercesión de la iglesia. Pero primero veamos aquí claramente que Dios quiere corregir a su pueblo con los sufrimientos físicos que pasamos en este mundo. Como maltrataron a sus profetas, no hubo remedio. ¿Qué es lo que pasó? Incendiaron, ¿quiénes? Los de Babilonia, Nabucodonosor y todas sus huestes. Incendiaron la casa de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios. Todo lo que estamos viendo en esta serie del rico y Lázaro, ¿verdad? Y los que escaparon de la espada los llevó prisioneros a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se estableciera el reino de los persas. Enseguida hablamos del otro reino, porque si no van a decir, Padre, no se nos adelante, porque en ese capítulo vamos apenas, ¿verdad? Muy bien, dejémosle eso a ratito. Pero sí quiero que de una vez tengan una idea, que de este pasaje indudablemente esa serie se inspiró. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, en el año 487 es cuando los judíos son llevados a Babilonia. Para el año 435, o sea, un periodo de 50 y tantos años solamente. Esa es la base de esta serie, esa es la base de este texto. Allí se nota cómo el pueblo que creía tanto que Dios era su Dios y que ellos eran los meros, se dan cuenta que Dios los abandona a la suerte de sus caprichos. Yo te pregunto, cuando te sientes abandonado de tu mujer, de tus padres, de tus hijos, pregúntate por qué. ¿No te dijo el Señor, no cometas este adulterio, no te metas tanta droga, arregla tu vida? Y luego, ay Dios, ¿por qué no me ayudas? Están esperando que el Señor les diga, ya no hay remedio contigo. Y no es porque no lo haya, porque el Señor ya no va a insistirte más. Ya va a dejar que sufras las consecuencias de tu pecado, de tu vergüenza.
Qué pena que los años que Dios nos dé en esta vida no nos sirvan de experiencia, aunque sea de viejos, ¿verdad? Como les digo yo a los cadetes de Linares, que los vamos a tener en esta semana aquí en los ejercicios cuaresmales. Dios me perdone por lo que les digo, pero les digo siempre de broma que de jóvenes con sus canciones al mundo le dieron primero en sus años mozos de muchachos les dieron la carne al diablo, ya después de viejos le traen los huesos a Dios. ¿Ya para qué? Pero ¿qué importa? De los arrepentidos se sirve Dios. Si tú y yo sabemos cuánto ofendemos a Dios y el Señor solo espera que reconozcas tus fallas para ir correr a abrazarte como el padre corrió a abrazar al hijo desnudo y harapiento y apestoso, sin bañarse, flaco, lagañoso, pistañoso y todo lo más. Y va a su padre y lo abraza y le dice, eso es el mensaje de otro año en estos días. Ese hijo que desperdició toda tu riqueza, mira nomás cómo lo tratas, pero ese es el mensaje para otro año. Pero ahorita corresponde a hoy. A Dios, ¿qué le importa todo lo que lo has ofendido en el pasado? A lo que le importa y espera deseosamente que reconozcas que no hay otro Salvador más que el Señor nuestro Dios, que los ídolos de este mundo no te van a liberar, te van a esclavizar, te van a dejar peor. Nos dice aquí la Escritura, sigue la historia, que vivieron esos 50 años en el exilio de Babilonia hasta que el país hasta que se establecía el reino de los persas. Así se cumplió la palabra de ¿quién? No de los profetas falsos, sino del verdadero profeta que venía de parte del Señor, y con él sus compañeros, Jeremías y su compañero Baruch, que sale allí en esa serie también, Ezequiel, los 3 jóvenes que estaban en el palacio de Babilonia y que hallaron el favor de Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que pasa allí? Dice que los dejó allí exiliados hasta que el país haya pagado sus sábados. Entonces quedaría desolado y descansará de todos sus males hasta que hayan pasado los 70 años. 70, no es necesariamente 70, pero significa muchos. En el año 1 de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó comunicar de palabra y por escrito a todo su reino. Fíjense que nosotros hoy debemos celebrar la fe de todos los cristianos, no nomás de los católicos. Cuando alguien te diga, yo era católico y ahora me hice cristiano, porque nosotros no adoramos ídolos, en cambio los católicos son idólatras. Pues están enseñando el cobre en lugar de enseñar oro. En otras palabras, no saben la tontería que están diciendo. Pero también nosotros como católicos no olvidemos que el Papa Francisco ha dicho de Martín Lutero, apóstol del Evangelio. Entonces, ¿qué? Simplemente vamos a criticar a los cristianos y sentirnos los meros y que la salvación está entre los católicos. No, porque en la carta a los Efesios se nos dice que por pura dádiva, puro regalo de Dios, con su sola palabra Él puede salvar. Es como comparar la amistad y el amor. Unos dicen que es lo mismo. No, no es lo mismo. Muy parecido, sí, pero no es lo mismo. Amistad es amistad, y la sola amistad con Dios nos salva, claro que sí. Pero a Dios no le importa solamente que seas amigo de Él, sino que además tengas intimidad con Él. Mucho más que la intimidad de una pareja, la intimidad con el Espíritu de Dios es lo máximo, lo más bello, lo más grande. Por eso nosotros los cristianos católicos romanos creemos que la palabra sola no es suficiente, porque es solamente hablar de la amistad con Dios. Que sí nos salva, sí. Que muchos pueden llegar al cielo tan solo con ser cristianos y que no reciben la Eucaristía, pues nosotros creemos que necesitan comer su carne y beber su sangre. Pero si el Señor los va a salvar de otra manera, allá Él. Si otros, los musulmanes, los judíos, ni siquiera son cristianos, pero
practican la justicia, Él sabrá cómo los salva también a ellos. Es más, a otros que ni siquiera creen en un Dios, son ateos o lo peor si tú quieres, pero son justos con sus prójimos, temen a Dios. Aún los que no creen en Dios, los peores ateos, hasta ellos pueden ser salvos, fíjate. Entonces, ¿de qué sirve venir a la iglesia católica y que nos torture el padre Joaquín con horas y horas de predicación si todos se van a salvar? Mira, la diferencia está en esto, que aquí se te da una palabra que va acompañada de gestos, lo que el sacerdote hace con un poquito de pan y de vino, que representa tu donación que haces en la canasta, y lo eleva al cielo y hace posible que Dios en persona se haga presente en esta mesa grande, la mesa de las hijas y los hijos de Dios, y tú puedas comulgar, y dentro de ti Dios puede ser Cristo extendido en este mundo, y tus manos serán las manos de Cristo, tus ojos la mirada del Señor, tu boca para alabarle siempre, y tú te haces otro Cristo en medio de tus hermanos, en el trabajo, en la escuela, en tu familia. Entonces aquí no es nomás amistad con Dios, sino tienes intimidad, la más fuerte, el lazo más que el lazo consanguíneo de hermanos, de esposa, de esposo. Aquí el lazo del Espíritu Santo es lo que más nos une a Dios vivo, para que por su misericordia demos misericordia a los demás y salvemos este mundo perdido, este mundo terrible que está acostumbrado a hacer trizas de los seres humanos, mugre. Aquí lo más importante es que usted sepa algo. Fíjese esa frase que nos dice esta lectura: que Dios los llevó al exilio hasta que pagaran sus sábados que no le cumplieron. ¿Cuántos dicen, pues faltará una misa un domingo que otro? ¿Qué importa que al cabo lo veo en YouTube? Fíjate que no. Porque de todo nos pedirá cuenta el Señor el día que nos morimos. Que si robaste y no devolviste lo que no era tuyo, que si levantaste un falso testimonio y no pediste disculpa, que si faltaste a la misa, no porque no pudiste, porque cuando faltas a la misa porque estás trabajando, porque no hay de otra, si no te corren o algo grave, que no pudiste. Bueno, de menos hoy la misa en la radio o la ves en YouTube, ¿verdad? A los que no pueden realmente por algo mayor, pero nomás por flojonazo no venir a la misa, quedarme a ver el fútbol y váyanse ustedes, le dices a la mujer y a los hijos. ¿Y tú crees que Dios no se fija en eso? Porque este pueblo vivió en el exilio y hasta que pagó cada sábado que le faltó a Dios. A ti y a mí nos va a pedir cuentas de cada domingo que le faltamos a Él y que no asistimos a la misa, o cada vez que cometimos una falta, aunque el sacerdote te absuelva de tus pecados, pero quedaron las consecuencias de ese pecado. Por eso cuando nos morimos, qué seguros estamos de que ya vamos a estar en el cielo hasta que la iglesia declare que eres un beato o un santo. Pero mientras tanto hay que seguir pidiendo por todas las ánimas de nuestros seres queridos, porque no sabemos dónde están atorados, porque no sabemos cuánto tiempo, entre comillas, porque ya ni siquiera se llama tiempo, duran sufriendo las consecuencias de sus propios pecados, que en esta vida no lograron arrepentirse de corazón. Por eso mandar decir misas por un difunto, rezar nosotros para que a la hora de nuestra muerte decirle a la Madre de Dios: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora, este día y el día que me esté muriendo. Y no solo este día y el día que me esté muriendo, sino desde este día hasta todos los demás días, hasta la hora que está en peligro mi alma. La existencia del purgatorio no es algo claro en el Antiguo Testamento, pero ya se denota allí que lo que le debemos a Dios se le tiene que pagar. Por eso, ¿por qué no tomar en cuenta que todos tenemos cola que nos pisen? Todos tenemos mucho de qué hacer penitencia. Como les decía, la humanidad está como Jeremías cuando lo echaron al pozo, y viene Abimelech, aquel etíope que también se ve en la serie, que le habla al sacerdote y le habla al rey y le dice: oye, por favor, no permitas que Jeremías muera en el pozo allá abajo, porque el castigo de Dios va a venir fuerte sobre nosotros.
permíteme que lo rescate. Y bueno, ándale, pues rescátalo. Y ahí se va amarrando un trapo con otro, un lazo, como sea, y desde arriba del pozo le lanza aquellas garras, aquellas cosas amarradas a nudo, para que Jeremías se agarre de ese lazo o de esas garras y poder subir hasta que sale fuera de ese pozo. Si Ebemelec, el etíope, estuviera con Jeremías en el pozo, no pudiera haberlo salvado. Se necesitaba alguien que esté fuera de ese pozo. Igual usted y yo, como Jeremías, nos encontramos en este mundo como en un pozo, como en un pantano, a punto de ahogarnos en el lodazal. A menos que alguien fuera de serie, alguien que no sea un hombre nomás, algo más que hombre, alguien que siquiera no fuera ni siquiera un ángel, ni un demonio, ni criatura alguna, alguien que fuera diferente a toda criatura. ¿Quién es ese alguien? Pues solo Dios. Pues Dios no es criatura, Él es el creador. Entonces Dios vio la necesidad de venir en persona, meterse a ese pozo, ser uno de tantos, un hombre como usted y yo, y ayudarnos con su gracia a salir de ese pozo para ser liberados, con su gracia. De allí entonces que la teología de los así llamados cristianos, desde Martín Lutero hasta la fecha, tienen un punto muy importante: la importancia de la palabra de Dios para ser salvos. Acaba de morir Billy Graham, un gran apóstol de este mensaje de la palabra de Dios entre los cristianos, que de por sí, como he dicho, la amistad de Dios, su palabra es suficiente para ser salvos. Sin embargo, para que esa salvación se garantice, necesitamos también no solo de la mesa de la palabra de Dios o de predicaciones muy hermosas, que yo creo que la mía no se queda atrás. Ay, modestia aparte, ¿verdad? Pero que también tenemos los gestos sacramentales, la Eucaristía, cosa que los hermanos separados, los así llamados cristianos, no la tienen. Y sin embargo, a pesar de que ellos nos critican que no te debes hacer imagen, que porque en Éxodo 20, hace 8 días hablábamos de ese mandato: no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra y bajo los abismos, porque yo tu Dios soy un Dios celoso. Mi respuesta para ellos es muy sencilla: la imagen en sí no es la que condena la palabra de Dios, sino la idolatría que va muy pegadita a la imagen. Hoy tenemos la imagen de San José porque comenzamos el novenario a San José. ¿Por qué nosotros sí nos atrevemos a hacer imágenes de santos? Porque no es lo mismo aquellas imágenes condenadas en Éxodo 20. A esas imágenes que se refería a ese texto eran, como les he dicho, estatuas de mitad bestia, mitad hombre, mitad caballo, mitad hombre, mitad pez, mitad mujer, sirenas o cíclopes o monstruos. Esas son las imágenes e ídolos que la gente, el toro hecho de oro por los mismos israelitas, y decían: este es nuestro Dios. En cambio nosotros siempre decimos: esta es la estatua, la imagen del hombre justo que ya está en el cielo con su Hijo Jesucristo y su esposa, la Reina del Cielo. Títulos que a lo mejor también lo oímos en esa serie, ¿verdad? La Reina del Cielo era una reina pagana, pero ahora la Santísima Virgen, cuando se va a vivir a Éfeso con Juan, ella, esos títulos de los paganos se le atribuyen a ella, pero ella es mucho más grande que los mismos títulos, como su Hijo Jesucristo. Aquí lo más importante, mis hermanas y hermanos, es que la idolatría no es cometida por los católicos, porque creemos en el único y verdadero Dios. Aquí nosotros, si usamos una imagen, es porque creemos que en esa imagen Dios muestra su poder de sanar, de hacer milagros, como es la Santísima Virgen en la Basílica, como es el Señor de Chalma en el Estado de México, el Señor de Carácuaro en Michoacán, Cristos y vírgenes, donde Él por su poder se muestra a todos sus fieles que entran bailando a San Juan, ¿verdad? Ya cerca de Uruapan. Todos esos lugares, porque la grandeza y la misericordia de Dios es tal que no quiere que ninguno de sus devotos se quede sin su cariño, sin su amor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él, no nomás de palabra, sino que le entregue su vida, sus pensamientos, su amor, su cuerpo disciplinado como manda el Señor, y su alma, tenga la vida eterna.
y no se condene para siempre. Pero en cambio hay aquellos que ya están condenados. ¿Quiénes? Los que no creen. No nomás porque no creen intelectualmente, porque muchos en este país sí creen, yo creo en Dios y creo en Cristo. En Navidad ya nos podemos decir feliz Navidad y no nomás holidays. Oh, claro que sí, como su presidente yo puedo decir que la Biblia es lo máximo para mí, aunque no supo ni citarla a este hombre, pero las personas que son miembros de esa asociación y los dueños de la asociación de rifles son muy cristianos, muy creyentes en Dios. Pero son esos de los que el Señor se expresa, que hipócritas, me dan asco. Y los que como ellos piensan igual. ¿Cómo es posible que después de la muerte de estos jóvenes esa asociación demanda al estado de Florida? Que porque allí dicen que hay que aumentar la edad para vender las armas. Ellos no les interesa que se libren personas de ser excluidas o que las maten. A ellos les interesa su negocio y que haya matazones sobre matazones. ¿Por qué no dicen que las armas que ya están en las calles y en las casas sean suficientes? Que no haya necesidad de producir ni de vender más. No, su objetivo es producir y vender más. Por eso Jesús muy tristemente dice, hay aquellos que ya están condenados. Y este es el veredicto, porque vino la luz de la verdad y prefirieron vivir en las tinieblas, en sus mentiras, en sus negociazos de primera, a matar a mansalva. Y no crean que nomás porque eso lo diga de un partido, no, también el otro. Los que promueven la cultura de la muerte desde el nacimiento. O nosotros creemos en la libertad de la mujer de escoger, ahora que acaba de pasar el Día de la Mujer. Oiga, si de veras promovieran women for choice o mujeres para escoger, entonces aplaudirían que a veces las mujeres escogen tener un bebé. No, pero si escogen tener un bebé ya no se llaman women for choice. Porque lo que quieren es que cada niño concebido se mate. Eso es lo que ellas quieren. Por eso a los pro-life, a los en favor de la vida, no les admiten ese título, sino les llaman grupo antiaborto, ¿verdad? ¿Por qué? Por su decisión negativa de ir contra la vida. A esos es a los que se refiere el Señor cuando dice claramente que viniendo la luz a sus conciencias, prefirieron las tinieblas del error, de su maldad, porque su propósito es el pecado, la muerte, la destrucción, no la vida, no la verdadera libertad de conciencia, no la verdad que se le está diciendo al presidente. ¿Por qué usted es el jefe en mentira? Porque no es nomás el jefe en mando, es el jefe en mentira. No, pero los que lo apoyan, ya hasta lanzó su candidatura para el 2020, ya no como Let's Make America Great Again, sino Keep America Great Again. Ya hasta sabemos cómo es su lema para el 2020. Mantengámonos a América grande otra vez. América grande, con tantas sinvergüenzadas. No, mis hermanos y hermanas, de todo el Señor nos pedirá cuentas. Y si yo no digo esto en público, a mí me pediría cuentas Dios, porque yo sé que el Señor me ha dado esta palabra para que todo mundo la escuche y nos convirtamos de corazón. Y no busquemos la grandeza de América por sí sola, sino que hagamos América grande apreciando a los más pequeños, la vida no nacida, los trabajadores del campo, los inmigrantes de DACA, las familias que buscan la unidad. En eso consiste la grandeza de América, en apreciar a todos los miembros del pueblo, no en despreciar y en dividir y en aplastar los derechos humanos de las mayorías. América jamás volverá a ser grande. Pero el tiempo se me acabó. Pidámosle al Señor que de corazón en nuestras familias hagamos a Cristo el Salvador de nuestras casas, de nuestras comunidades, de nuestra nación. No nomás como predican los cristianos o como los católicos intentamos vivir en la Eucaristía, sino ante todo como el Señor nos lo pide domingo a domingo, dándonos lo más grande, que es a su Hijo Jesucristo, en la predicación y en la Eucaristía y en el perdón de los pecados, cuando nos venimos a declarar pecadores necesitados del único que nos salva, del único que está fuera de serie, el único que siendo verdadero Dios nos va a rescatar, pero también necesitó hacerse verdadero hombre, para que ningún hombre ni ninguna mujer se sienta excluido, sino todos son invitados a creer y a vivir de acuerdo a esa fe, para que seamos salvos, para que tengamos la salud plena, íntegra de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma, íntegra y para toda la eternidad, de tal manera que
el demonio no nos gane el alma a la hora de estar en agonía, sino que tengamos la dicha de que por la absolución de nuestros pecados, la comunión que recibimos, el bien que tratamos de practicar en esta vida, tengamos asegurada la vida eterna. Y que un día podamos dar a los hijos y a los hijos de nuestros hijos la riqueza o la herencia mayor que les pueden dar, el deseo de ir al cielo y por lo tanto la obligación de portarnos bien, vivir según el camino, la verdad y la vida, iluminados por la luz de su palabra, no por lo que nos dan simplemente las redes sociales o el gobierno o el dinero fácil de las drogas o cualquier otra cosa mentirosa de este mundo, sino que cada domingo que venimos nos saturemos de su verdad, de su luz, de su palabra que guíe nuestros pasos hasta la vida eterna. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Y creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado y resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? ¿Y creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de toda la iglesia alrededor del mundo. Por eso, confiados en ese amor y en esa fe y con la esperanza de que se nos conceda lo que pedimos con fe, vamos a pedir al Señor todo lo que más necesitamos. Somos obra de la mano de Dios, por eso entonces, con toda confianza, pidámosle esto. Para que la Iglesia reciba el alivio por cualquier división y se vea enriquecida por la unión, la caridad y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los líderes de las naciones fomenten la paz y respeten la dignidad de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las personas que viven en exilio o como refugiados políticos puedan regresar a su país y disfrutar de la libertad y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las personas que cuidan a los enfermos sean la señal del amor abundante de Dios, roguemos al Señor. Para que esta comunidad de fe refleje con claridad la luz de Jesucristo en sus obras y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por esta comunidad de Monte Carmelo y todas las parroquias donde hay ejercicios cuaresmales, para que haya mucha gente que venga y arrepentidos de sus pecados, sean liberados de ellos por la penitencia, la oración, la evangelización que la Iglesia da a todos los que quieran recibir la palabra liberadora de Dios y participen en esta Pascua, en estos sacramentos. Roguemos al Señor. Señor,